Muy buenos días, hermanos. Les habla el pastor Carlos Chávez de la Iglesia Cristiana Esperanza Divina, trayéndoles el mensaje esta mañana a todos ustedes, mis hermanos. Espero que todos estén bien. Y antes de empezar el servicio el día de hoy, vamos a escuchar estas alabanzas y adoración para poder que el Señor nos hable y recibir del Espíritu por medio de estas alabanzas y adoración. Así que vamos a escucharlas. Amén. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo que desciende de la cabeza, las vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. En armonía con los hermanos que juntos adoramos al Rey de Reyes, con los hermanos que juntos adoramos al Rey de Reyes, a Jesús el Salvador. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. En la armonía con los hermanos que juntos adoramos al Rey de Reyes, con los hermanos que juntos adoramos al Rey de Reyes, a Jesús el Salvador. Aleluya. Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor. Y aunque el mar se secare y se fumen los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol, y aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se terminen las tardes de arrebol, y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, cuán grande y tan sublime su amor, siempre su amor. ¿Quién me separará de este amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie y aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. A ese amor tan glorioso, a ese amor tan sublime, que quiso redimirme siendo yo un pecador. Hoy con toda mi alma a Él quiero dirigirme y en mi canción decirle: tu amor es mucho amor. ¿Quién me separará de este amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar,
aunque el mundo se acabe, su amor es eterno, porque puedo sentirle muy dentro de mi alma. Él me ha dado esa calma que el mundo no me dio, a ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo. Es el amor de Dios. ¿Quién me separará de este amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterna. Ok, hermanos, ya que hemos escuchado esta preciosa alabanza y adoración, vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él el que nos enseñe, el que nos revele por medio de su palabra qué es lo que Él tiene para cada uno de nosotros el día de hoy. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orarle al Señor esta mañana. Padre Santo, Dios Todopoderoso, bendito y alabado Señor. He aquí, Padre Santo Dios, venimos ante ti, Padre, esta mañana, primeramente dándote la gloria y la honra. Gracias, Señor, que a pesar de todas las circunstancias y situación, Señor, tú nos tienes con bien. Tú nos has guardado, Padre Santo Dios. He aquí, Señor, nosotros pudimos abrir nuestros ojos esta mañana, Señor, y ver de tu belleza, Señor, de que tú has hecho este día. Señor, he aquí, Padre Santo Rey. Venimos ante ti esta mañana, primeramente, Padre, para que tú, Señor, nos reveles por medio de tu palabra, sino que también, Señor, tú hagas algo diferente en nuestras vidas. Señor, que tú nos enseñes a que nosotros podamos, Señor, vivir, pero vivir en paz. Vivir sabiendo de que tú, Señor, estás con nosotros. Señor, y en esta mañana, Padre Santo Rey, tú eres el único, Señor, que puede dar la paz. Tú eres el único, Señor, que puedes cambiar las situaciones, Señor. No importa de qué estemos pasando en este momento. Tú puedes, Señor, hacer las cosas diferentes. Solamente necesitamos, Señor, venir ante ti, Padre Santo Dios, esta mañana. Venir ante ti y estar confiado, Padre Santo Dios, de que todo lo que nosotros, Señor, te pidamos, Padre, tú eres un Dios de amor. Un Dios, Señor, de que tú nos amas tanto, Señor, que tú abres las puertas, Señor. Y no importa qué puerta se haya cerrado, Señor, posiblemente eso ya no era para nosotros. Pero en este momento, Señor, tú estás abriendo nuevas puertas en nuevos lugares, Señor. Y en esta mañana, Señor, te doy las gracias, Padre, por esas puertas nuevas que tú estás abriendo, porque de ahí van a venir las bendiciones. Muchas veces, Señor, nosotros no entendemos, Padre Santo Rey, por qué las cosas suceden como suceden. Pero tú lo sabes, Padre. Y en este momento, Señor, te pido, Padre Santo Dios, que tú nos des la sabiduría, nos des las fuerzas, Padre. Y en esta mañana, Padre Santo Dios, te pido, Padre Santo Rey, que seas tú hablando por medio de tu palabra, que sea por medio de tu Espíritu, Señor. Que esta palabra venga, que no sea, Señor, pensamientos de hombre. Señor, que seas tú, Padre. Te pido, Padre Santo Dios, que en este momento, Señor, tú le des paz a cada uno de mis hermanos y que ellos puedan recibir, Señor, de lo que tú quieres darles esta mañana a cada uno de ellos, Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, muchas veces nosotros no entendemos por qué
suceden las cosas que suceden. A veces no entendemos por qué el Señor permite ciertas cosas. A veces no sabemos por qué nosotros no podemos cambiar, por qué nosotros seguimos siendo el mismo. Y muchas veces nosotros nos culpamos por cosas que el Señor Él ha borrado. ¿Están escuchando? Él ha borrado ya totalmente de todo lo que nosotros éramos antes. Porque dice que cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros venimos a ser nuevas criaturas. Que ya todo lo viejo, todo quedó atrás. Que el Señor en este momento, Él nos perdona de todos nuestros pecados, los que hicimos anteriormente, los presentes y lo del futuro. Pero muchas veces, hermanos, nosotros seguimos culpándonos. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y a recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Amén. Así que dice que el Señor ya por medio de su Espíritu que está en nosotros, Él ya nos ungió. Y no solamente estamos ungidos, sino que también nos da esa fuerza y esa autoridad para proclamar y anunciar el Evangelio a todos los pobres y también para proclamar libertad a los cautivos y a recuperar las vistas a todos los ciegos y a poner en libertad a todos los oprimidos y proclamar un año favorable. Así que, hermanos, ¿cómo podemos entender los fundamentos de la vida cristiana? Todos nosotros hemos experimentado momentos de remordimientos, particularmente cuando hemos hecho algo que viola los principios de Dios. Esos son momentos en los que necesitamos saber que el perdón es una parte esencial de la comunión con Dios. Es muy importante perdonar, hermanos. Quienes no puedan comprender esto, podrán pasarse toda la vida presos de sentimientos de culpa y pesar. Aun cuando el perdón les ha sido otorgado en Cristo, ellos todavía luchan con una sensación de insuficiencia debido a algo que sucedió años atrás. Y el deseo fundamental de Dios es que nosotros experimentemos la liberación que acompaña toda decisión de aceptar su perdón y su gracia. Dice que ya nosotros hemos sido libres. Ya no somos cautivos. Amén. Ahora, muchas veces podemos argumentar que nuestros pecados son demasiado grandes para que Dios lo pueda perdonar. Pero eso no es verdad, hermanos. Dios es superior a cualquier pecado. Su amor por nosotros es incondicional y es eterno. La Biblia nos dice que cuando buscamos su perdón, en su fidelidad, Él nos limpiará y nos perdonará. Y eso está en la palabra de Dios, hermanos. Vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Están escuchando? Lo único que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es confesar todos nuestros pecados y el Señor, que es fiel y justo, Él nos perdona de todos esos pecados, no importa cuán graves hayan sido anteriormente. Él nos perdona de todos esos pecados y nos limpia de toda la maldad de que nosotros teníamos antes de venir a los pies de Cristo. Dios
nos ha amado desde el principio del tiempo y ha designado a Jesucristo para ser nuestro Redentor, nuestro defensor y nuestro intercesor. En Isaías 60:16 dice: y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Aquí nos está diciendo que Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Isaías 25:4: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Romanos 8:34 nos dice la palabra: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Así que Jesucristo está intercediendo por nosotros, hermanos. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En la actualidad, hermanos, Él está a la diestra de Dios como nuestro abogado perpetuo. Su sacrificio por el pecado, ofrecido de una vez y para siempre, ha conseguido para nuestro perdón total. Y vamos a leer la Biblia en Hebreos 10:14 al 18. Y dice así la palabra de Dios: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. El Señor Jesús no nos ve y luego decide si somos dignos de merecer su perdón, porque Él sabe que no lo somos, hermanos. Su perdón es incondicional y está basado en su amor eterno por la humanidad y expresado en el sacrificio expiatorio de la muerte de Cristo a favor nuestro. Si hubiera algo que nosotros pudiéramos hacer o no hacer para merecer su perdón, entonces el perdón de Dios no estaría basado en la gracia, sino en nuestras acciones o en nuestra actuación. Amén. Así que la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido perdonados. Ahora, ¿eso quiere decir de que usted puede libremente estar pecando y no preocuparse porque ya usted ha sido perdonado? No, hermanos. Porque la palabra también dice que nosotros tenemos que guardar los mandamientos, tenemos que guardar sus estatutos, tenemos que caminar como Cristo caminó aquí, que nosotros tenemos que ser como Él fue, que nosotros debemos de ya de una vez que el Señor nos perdonó, nosotros tenemos que ya ser criaturas nuevas, diferentes. Ya el viejo hombre murió. Entonces, si ese viejo hombre murió, entonces quiere decir que usted realmente vino hacia Él con un corazón dispuesto a aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y usted tomó esa decisión y se arrepintió de veramente de todos sus pecados y le pidió al Señor que Él sea su Señor y Salvador de su vida.
Cuando Él viene a ser nuestro Señor y Salvador, hermanos, de nuestras vidas, Él está en nosotros. Dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces nosotros ya no somos los mismos que éramos antes. Somos diferentes. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que nosotros, si ya nosotros cometimos un error, le pedimos perdón al Señor, Él es digno para perdonarnos, pero también como le dijo a la mujer que fue encontrada en adulterio, Él no le dijo, ¿a dónde están tus acusadores? Ahora ándate nomás, eres libre. No, Él le dijo, ¿a dónde están tus acusadores? Él le dijo, ok, no hay ni uno, entonces anda y no peques más. Ese fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a ella. Anda y no peques más. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que retenernos de no pecar, de no hacer lo que a Dios no le agrada. Ahora, ¿vamos a cometer errores? Sí, hermanos. ¿Vamos a pecar? Sí, hermanos. Pero ya no con los mismos pecados de que éramos nosotros antes de venir a los pies del Señor. Si usted todavía sigue caminando de la misma forma que usted caminaba antes de pedirle perdón al Señor, eso quiere decir, hermanos, de que usted nunca se arrepintió y usted nunca ha sido salvo. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aprender a perdonar a nosotros mismos? Porque muchas veces podemos llegar al otro extremo también, hermanos, pensando de que porque nosotros hemos hecho algo tan malo que Dios no nos puede perdonar. Y como nosotros pensamos que porque es tan malo y Dios no nos puede perdonar, nosotros no queremos ni perdonarnos nosotros mismos por lo que hemos hecho. Ahora, ¿cómo nosotros podemos perdonarnos a nosotros mismos? A lo largo de mis años en el ministerio, he conocido a innumerables personas atormentadas por los pecados pasados. No han podido perdonarse a sí mismos completamente. No obstante, la Biblia nos dice que si venimos a Dios para confesar nuestros pecados, Él es fiel para restaurarnos. Literalmente, hermanos, aquí dice que Dios, Él perdona y olvida. Leamos Isaías capítulo 43, 25. Y la palabra de Dios dice así. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Están escuchando? Aquí Dios nos está diciendo de que Él ya borró todos nuestros pecados y que Él ni siquiera se acuerda. Y si Dios no se acuerda de nuestros pecados, que es al que nosotros debemos de estar en este momento temiendo de que Él es el único que tiene que perdonarnos, no nosotros, entonces ¿por qué nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos? Ahora, en este momento, hermanos, ya no vive en temor del castigo, puesto que Cristo llevó su castigo en la cruz. Él murió en esa cruz por cada uno de nosotros. Él murió en esa cruz y llevó todas nuestras agresiones, todos nuestros pecados. Esa muerte en esa cruz y esa sangre derramada en esa cruz no fue en vano, hermanos. Eso es muy importante a que nosotros recordemos ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios jamás trae a la memoria un pecado que haya sido confesado y perdonado. Escúchenlo bien. Dios jamás trae a la memoria un pecado que ha sido confesado y perdonado. El creyente es libre eternamente de la condenación de Dios una vez que acepta al Salvador. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Así que aquí está aclarando ese perdón que Dios nos da. Entonces aquí dice que
Ahora pues nosotros no tenemos ninguna condenación, todos los que estamos en Cristo Jesús. Si no están en Cristo Jesús, entonces es una historia diferente. Los que andan conforme a la carne, esos entonces no están con nuestro Señor Jesucristo. Porque si usted anda en la carne, de la carne es. Nunca se ha arrepentido, nunca ha sido salvo. Ahora, si usted anda conforme al Espíritu, entonces no tenemos ninguna condenación. Eso quiere decir, hermanos, que como andamos en el Espíritu, si nosotros cometemos un error, si nosotros fallamos, si nosotros pecamos, el Espíritu mismo nos redarguye y nos hace sentir mal en esos momentos, donde nosotros venimos al Padre y le pedimos perdón inmediatamente, diciendo, Señor, perdónanos, o perdóname, Señor, por lo que he hecho. Si eso no sucede en su vida y usted sigue caminando como usted caminaba anteriormente, eso quiere decir que usted nunca ha sido salvo y que no está en Cristo Jesús. Entonces, si usted vive en Cristo, ya no vive en temor del castigo, puesto que Cristo llevó su castigo en la cruz. Amén. Los recuerdos y los sentimientos de culpa que acosan al creyente proviene nada más que del enemigo y principal opositor. Y ese es Satanás, y no es de Dios. La mejor postura que debemos asumir cuando el acusador ataca es reconocer la posición que tenemos en Cristo Jesús como hijos amados de Dios. Nuestro perdón quedó liquidado en la cruz hace 2000 años. No hay necesidad de implorar o suplicar el perdón de Dios. En el momento en que confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonarnos. Sin embargo, muchos consideran que esto es difícil de aceptar, sosteniendo que es demasiado sencillo o que el pecado debe ser pagado con recursos humanos. Y nuestro Señor Jesucristo, ya Él pagó en el Calvario ese precio expiatorio por nuestros pecados. Si nuestra iniciativa pudiera quitar el pecado, entonces no hubiéramos necesitado un Salvador. Por esto es que Dios nos manda a venir a Él por medio de su Hijo para recibir la limpieza necesaria de todos nuestros pecados, hermanos. Dios es soberano en su autoridad sobre todo lo demás. Él es Dios. También es honesto y no esconde de nosotros la verdad acerca de nosotros mismos. Él comienza con el hecho de que somos pecadores y tenemos razón de sentir que no somos nadies. Somos culpables delante de Él, pero Él no se detiene ahí. Él ha establecido un medio de perdón y restauración. Nosotros no podemos hacernos aceptables. Debemos aceptar su gracia para sentirnos que verdaderamente somos alguien, que valemos la pena. Al hacerlo, descubrimos que para Dios siempre hemos sido alguien que valga la pena y su gracia pone al descubierto toda una nueva premisa para tener un autoconcepto adecuado. Ahora, hermanos, un paso importante hacia la verdadera libertad se logra en el momento en que aprendemos a perdonarnos primeramente a nosotros mismos. Hay personas que pasan años tratando de sepultar y cubrir las heridas emocionales del pasado. Quizás obtengan alguna satisfacción al perdonar a otros, pero cuando se trata de perdonarse en sí mismo, el proceso se toma en algo fatal y tenebroso. El perdón es la base de la vida cristiana, hermanos. Si hemos
de perdonar a otros y seguir adelante en la vida, debemos considerarnos perdonados y amados incondicionalmente por Dios. Si usted se siente obsesionado o obsesionada por el pecado pasado, sabrá lo difícil que es gozar de la vida al máximo. Mucha de la depresión que asedia a nuestra sociedad proviene de estar afanándose bajo la enorme carga de la culpa que traemos. Una vez que confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos perdona y restablece toda nuestra comunión con Él, y persistir en una actitud que se niega a perdonar es contraproducente. Dios ha borrado el pecado y ya no lo recuerda más. Así que nosotros tampoco debemos de recordarnos el pasado, lo que sucedió atrás. Si ya nosotros hemos confesado nuestros pecados y ya nosotros no estamos cometiendo el mismo pecado, entonces Él ya se olvidó y ni se acuerda siquiera, hermanos. Amén. En Jeremías 31:34 nos dice la palabra: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de los que están más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Amén. Nosotros somos los que resucitamos la memoria del pecado perdonado. Por consiguiente, nosotros somos los que sufrimos siempre que nosotros venimos y recordamos eso, hermanos. Tenemos que ya dejarlo atrás. Si Dios no se acuerda, nosotros tampoco debemos de acordarnos. Una de las mejores formas que he descubierto para poner fin a pensamientos del pasado es la de escribir una confesión a Dios, firmarla y ponerle fecha. Luego repaso las escrituras en relación con el perdón de Dios y junto a mi confesión escribo cada versículo en su totalidad. Al terminar el proyecto leo lo que he escrito y lo que Dios tiene que decir acerca de mí y de cualquier pecado. Luego escribo en toda la página con letras grandes y claras: perdonado por Dios, gracias al amor y a la muerte de su Hijo en el Calvario. Cada ocasión que el enemigo intente sacar a la luz cosas ya viejas, tome una hoja de papel y dígale: Satanás, me niego a aceptar tus mentiras. El Señor Jesús dijo que tú eras mentiroso y padre de mentira. Basándome en su muerte por mis pecados, afirmo que estoy perdonado de toda eternidad delante de Dios. Y rehúso y rechazo cualquier intento que pongas en mi camino para lograr que yo dude de lo que Cristo ha hecho por mí. Su muerte es suficiente para pagar por todas mis transgresiones y ahora sé que soy aceptado y amado por Dios. Y las declaraciones como estas, hermanos, afirman nuestra fe en Dios, ya que cuando Él ve nuestro deseo de confiar en Él, se apresura a auxiliarnos con ánimo y protección. Esto nos enseña también, hermanos, a que nosotros estamos parados bajo la cruz de Cristo. Necesitamos tomar una decisión definitiva de perdonarnos a nosotros mismos y pedirle a Dios que cambie nuestros sentimientos para con nosotros mismos. Dios está triste porque nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos. El perdón a los ojos de Dios es el acto de liberar a alguien de una obligación que trajo como resultado de una mala acción cometida contra otra persona. El pecado del hombre se inició en el huerto del Edén cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. El hombre fue separado espiritualmente de Dios y su pecado fue
pasado a cada generación. Pero en su infinita bondad, Dios concibió un plan para liberarnos de la obligación del pecado. Solo al aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador es cuando el poder del pecado es quebrantado y el perdón eterno de Dios es aplicado a nuestras vidas. Por medio de Jesucristo tenemos perdón eterno para todo y cada uno de nuestros pecados. Ahora, hermanos, esto no quiere decir que dejaremos de luchar contra el pecado. Lo que sí quiere decir es que el pecado ya no tiene derecho a controlarnos. ¿Están escuchando? El pecado ya no tiene derecho a controlarnos. Según Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, dice la palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Amén. Cuando nosotros tenemos la vida en Cristo, involuntariamente nosotros llevamos la imagen de nuestro Padre Celestial más de lo que nos damos cuenta, hermanos. De cierto es que el Señor nos salvó llevando nuestros pecados sobre sí mismo. Por consiguiente, no hay condenación porque somos perdonados. Y uno de los atributos de Dios es el amor. Por tanto, Él está motivado por el amor. Y si leemos Jeremías capítulo 31:3, dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Amén. Y para concluir el servicio el día de hoy, hermanos, el amor es la razón por cual el Señor Jesús murió por nuestros pecados. El pecado siempre demanda un sacrificio. La muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo es el pago suficiente por los pecados de toda la humanidad. La manera en que recibimos el perdón eterno es reconociendo nuestra pecaminosidad y pidiendo al Señor Jesucristo que entre en nuestras vidas y nos limpie de toda transgresión. Amén. Así que, y vamos a leer Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Así que, hermanos, eso es todo lo que les tengo el día de hoy. Espero que ustedes hayan recibido de esta palabra para todos nosotros, ya que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y todavía estamos nosotros mismos pensando que no somos dignos de recibir el perdón de Dios. En este momento, esta palabra es para usted. El Señor le dice que ya usted no tiene por qué sentirse culpable mientras usted esté andando en Cristo Jesús. Él ya pagó todos nuestros pecados y transgresiones y Él llevó ya todos esos pecados a la cruz, y Dios dice que Él ya ni se acuerda. Y si Dios no se acuerda, ¿por qué nosotros debemos de acordarnos? Así que no permita que el enemigo le robe la paz, hermanos. En este momento, si usted anda en Cristo Jesús y anda en el Espíritu Santo, ya todos sus pecados han sido perdonados. Los pasados, los presentes y los por venir. Porque mientras vivamos en esta carne, podemos fallar. Ahora, nuestro deber, hermanos, es siempre andar en el Espíritu para no caer en tentación, para no seguir pecando y así no tener excusa en el futuro. Amén. Así que, hermanos, vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a orar para despedirnos el día de hoy. Y antes de orar para despedirnos, este mensaje también era para todos aquellos que por obvio motivo no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y en este momento
usted está indeciso o preocupado que qué será de usted en este momento, quiero que ustedes hagan esta oración conmigo. Si usted está decidido, vamos a hacerlo. Diga, Señor Jesús, sé que soy pecador y que necesito perdón. Sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te invito a que entres en mi corazón y en mi vida. En este momento confío en ti como mi Salvador y prometo seguirte como mi Señor. Gracias, Señor, por salvarme. Amén. En este momento, hermanos, en primer lugar, Él quiere que usted tenga seguridad de su salvación. Usted puede tener certeza de la vida eterna porque ha nacido de nuevo y el nacimiento es una experiencia por la que solo pasamos una vez, y eso lo vamos a ver en 2 Corintios 5:17. Por su compromiso en el Señor, usted ha hecho lo que manda la Biblia según Romanos 10:13. Por el testimonio de Dios, que está en 1 Juan 5:11-13, y porque Dios así lo ha prometido según Juan 5:24. Y segundo, como evidencia de que usted le ha dado a Jesús el control de su vida, Él requiere que usted confiese su fe públicamente y que lo obedezca bautizándose y haciéndose miembro de una iglesia. La Biblia dice, los que recibieron sus palabras fueron bautizados, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, según Hechos capítulo 2, versículos 41 y 47. En tercer lugar, Jesús desea que usted crezca hasta convertirse en un discípulo maduro y fiel. Y la Biblia dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y eso lo encuentra en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Hay cuatro aspectos indispensables en el crecimiento, hermanos. Primero es el alimento de la palabra de Dios, que es la Biblia, el alimento espiritual. Y entonces les pido que ustedes lean y estudien y memorícense y pónganla en práctica. Escúchenla cuando es enseñada y predicada. También hay aliento y respiración. Eso es la oración, es la respiración espiritual. Entonces pase un tiempo todos los días hablando con Dios sobre todo lo que usted hace, sobre sus necesidades, los problemas, sobre su familia, sus amigos, y dígale a Dios cuánto lo ama y cuánto le agradece por lo que Él ha hecho por usted. Tercero, el ejercicio. El ejercicio y destreza espiritual equivale a ayudar a otros, testificar de nuestra fe en Jesucristo, y eso es dar tiempo y energía a la obra del Señor y ser testimonio viviente en el mundo en que vivimos. Cuarto es el descanso, y esa es la adoración, hermanos, que es colectiva e individual. Es el descanso espiritual, es descansar, es esperar en Dios con serenidad e renovación física y espiritual. Y por último, Jesús quiere que usted sea victorioso en su vida diaria. La Biblia dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y eso lo encontramos en 1 de Juan 5:4. La vida cristiana es una batalla, pero estamos seguros de la victoria, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso lo encontramos en 1 de Juan 4:4. Aún con la victoria asegurada, habrá momentos, hermanos, de desobediencia y habrá fracasos, porque nosotros somos humanos. Dios ha provisto
el medio para poder ser limpiados diariamente de nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso lo encontramos en 1 de Juan 1:9. Y de manera que cuando usted peque, no lo niegue ni trate de disculparse. Dígaselo al Señor, dígaselo a Dios y aférrese a su promesa divina del perdón. Amén. Así que eso es todo, hermanos. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, esta mañana por esta hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en estos momentos, Señor, tú nos estás quitando un peso de encima. Especialmente, Señor, a aquellos hermanos que hasta el momento no han podido perdonarse a ellos mismos. Señor, en este momento, tú les dices, Señor, que tú, Señor, ya los perdonaste. Que tú, Señor, ya ni siquiera te acuerdas, Señor, del pasado. En este momento también, Señor, te doy las gracias, Padre Santo Dios, por aquellos hermanos que en este momento hicieron esa decisión de hacer esta oración y aceptarte a ti como Señor y Salvador. Señor, que tú los guíes, Padre, que tú les des las fuerzas, Señor, para seguir adelante y saber, Señor, de que ya ellos son nuevas criaturas, que ya no pertenecen a este mundo, sino que te pertenecen a ti. Señor, que ellos sigan buscando de ti por medio de su palabra. Que sigan, Señor, alimentándose por medio de ella. Y, Señor, y que sigan escuchando, Padre Santo Dios, de la palabra. Pero la palabra, Señor, que es pura. Palabra que está en tu Biblia, Señor. No palabra diluida, Santo Dios. Porque así como tu palabra dice que tú nos amas, tú también nos corriges. Y que tú no puedes estar donde está el pecado. Así que si nosotros venimos a ti y aceptamos a tu Hijo amado como Señor y Salvador, eso quiere decir, Padre, que nosotros tenemos que buscar la santidad. Ya no seguir viviendo como vivíamos antes. Señor, en este momento, Señor, te pido, Padre Santo Dios, por todos mis hermanos, que en este momento posiblemente estén pasando por un momento de dificultad, de enfermedad. Señor, que tú en este momento, primeramente, Señor, tú los sanes. Tú le quites, Señor, toda enfermedad de sus cuerpos. Límpialos, Señor. Desde la cabeza a las plantas de sus pies. Señor, desraí toda enfermedad, toda cosa, Señor, que esté en ellos y échalos, Señor, en los lugares más secos. Señor, en este momento, Señor, te pido, Padre Santo Dios, que en este momento, cualquier situación que ellos estén pasando, Señor, de que tú, Padre Santo Rey, les des las fuerzas. Y, Señor, les ayudes, Padre, a pasar por ese valle. Señor, y que ellos sepan que ellos no están pasándolo solos, sino que tú estás con ellos. Señor, te pido, Padre Santo Dios, de que tú, Padre Santo Dios, les sigas dando las fuerzas. Porque tú, Señor, nos enseñas, Padre Santo Dios, al otro lado, Señor, de ese túnel, que del otro lado de ese túnel, Señor, hay claridad. Gracias te damos, Señor, en este momento, Padre Santo Rey. Gracias te damos, Señor, que tú, Padre Santo Dios, estás con nosotros diariamente. Te pido, Padre Santo Dios, por mis hermanos, Señor, de que en este momento están pasando, Señor, por situaciones económicas, por esta situación que estamos pasando en esta ciudad. Señor, te pido, Padre Santo Rey, de que tú, Señor, suplas, Padre, toda necesidad en ellos. Padre Santo Dios, gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Aleluya.